Hola chicos, tengan muy buenas tardes, soy el profesor Cristian Troncoso de sexto básico y hoy vamos a llevar a cabo nuestra clase número 7. ¿Qué vamos a estudiar? En esta clase, vamos a hablar acerca del periodo colonial. Cuando hablemos del periodo colonial, vamos a dividirlo en dos clases, ¿bien? El objetivo de esta clase va a ser explicar los aspectos centrales de la colonia, es decir, todo aquello acerca de las dependencias de las colonias, la metrópoli, el rol de la Iglesia Católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. También vamos a hablar acerca de las principales autoridades, de la economía colonial en América, entre otras cosas. Como les dije, clase número 7, parte 1, clase número 8, segunda parte del periodo colonial. ¿Bien? Entonces, primero que nada, podríamos partir definiendo qué es el colonialismo o qué se entiende por colonialismo. El colonialismo es un sistema de gobierno, por así decirlo, en donde una potencia busca dominar un territorio y a las personas que ahí viven. Leamos qué dice directamente la definición. Una colonia es aquel territorio justamente dominado y administrado por un país extranjero, ¿bien? Que posee un gran poder y ¿qué hace? Instala justamente estructuras sociales, políticas y hasta culturales y económicas en aquel lugar. Por ejemplo, España justamente dominó América y justamente lo que hizo fue instalar colonias en América, colonias españolas. Dominó el territorio, dominó a las personas del lugar, les impuso o las obligó a seguir un régimen político, a seguir una estructura social, impuso su propia cultura, ¿bien? Es por ello que nosotros hablamos español, es por ello que la mayoría somos cristianos, porque justamente España trajo su cultura y la impuso sobre la cultura de los pueblos indígenas, ¿bien? Ahora bien, ¿qué entendemos por periodo colonial? Se denomina colonia al periodo que va después del proceso de la conquista, ¿cierto? Nosotros en las clases pasadas ya hablamos del supuesto descubrimiento de América o el encuentro entre dos mundos, cómo España había conquistado estos territorios de América y ahora vamos a continuar con la colonia, que es cuando ya España ya conquistó América y se instaló, ¿bien? En América. Entonces, el continente americano o el territorio americano quedó bajo dependencia o quedó justamente dirigido por la monarquía o por el rey de España. ¿Bien? ¿Hasta dónde o hasta cuándo? Hasta cuando empieza el periodo de la independencia de los países latinoamericanos. En Chile el periodo de la independencia comenzó a surgir en 1810. Quiero que se entienda que comenzó a surgir. ¿Por qué? Porque la independencia de Chile se dio en el año 1818. Partió el proceso de la independencia en 1810, pero nosotros nos independizamos en el año 1818. Bien. Entonces, cuando hablamos de el periodo colonial, hablamos justamente de que España viene y se instala, ya envía personas que se instalan y dominan el territorio americano. ¿Cómo lo dominan? España comienza a dividir administrativamente el territorio, es decir, dice, bueno, esta parte la va a administrar este virreinato, esta parte otro y esta parte otro. Luego vamos a explicar bien qué son los virreinatos, pero más que nada, a grosso modo, los virreinatos son divisiones territoriales en las cuales se administraba el territorio de este lugar. Entonces, aquí al norte, lo que está en verde, es el territorio o el virreinato de Nueva España, en donde había un virrey. Este virrey era la autoridad principal del rey en España. Bien, era como que el rey designaba al virrey que iba a ir a dominar y administrar dicho territorio. Entonces este territorio en verde, que era el virreinato de Nueva España, tenía un virrey. Luego este territorio en amarillo, que es el virreinato de Nueva Granada, tenía otro virrey. Aquí el territorio en rojo, que es el virreinato del Perú, tenía otro virrey. Y finalmente este territorio en morado tenía el virreinato de La Plata. Si ustedes se preguntan a qué virreinato pertenecíamos nosotros, el territorio chileno, no podíamos hablar del país de Chile porque no estábamos independizados, no éramos una república. Pero el territorio chileno pertenecía justamente al virreinato de La Plata. Bien, y rendía cuenta justamente al virrey que administraba este territorio. Entonces, ahora vamos a preguntarnos cuáles son las principales instituciones coloniales. Primero que nada,
estaba el Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? Ustedes se van a preguntar. Era una institución la cual estaba encargada justamente de aconsejar, la misma palabra lo dice, Consejo de Indias. Esta institución aconsejaba al rey sobre las leyes que debían promulgarse para gobernar América. Bien, también este Consejo de Indias aconsejaba al rey acerca de los posibles nombramientos de los funcionarios que iban a administrar a América o que iban a ser las autoridades de América. Recuerden que el rey designaba a las autoridades. Bien, esto no era algo democrático. El rey de España designaba quién eran los virreyes, quién eran, por ejemplo, los gobernantes, etc. Bien, entonces el Consejo de Indias lo que hacía era aconsejar al rey acerca de justamente las leyes, el nombramiento de la autoridad y funcionarios, y también lo aconsejaban en cuanto a las materias judiciales, a resolver ciertos conflictos, dictámenes, etc. Esa era la institución del Consejo de Indias. También había otra institución que era la Casa de Contratación. ¿Qué función tenía la Casa de Contratación? Había sido creada para regular el comercio, ¿bien? Y la navegación con el Nuevo Mundo. Es decir, esta institución lo que hacía era preocuparse de la economía, tanto de España en relación a América. El comercio de América, la navegación de América, etc. Recordemos que en esos tiempos el comercio y la economía se daba vía marítima. Bien, el trabajo de esta institución de la Casa de Contratación era justamente, como dice la palabra, realizar los contratos, bien, entre los comerciantes con los capitanes de los barcos. Es decir, esta institución se encargaba de llevar a cabo los contratos entre los mercaderes, los comerciantes, etc. Y justamente lo que hacía esta Casa de Contratación era encargarse de supervisar las mercaderías, de que justamente se cumpliera lo que era la economía entre España y América. Recordando que existía un monopolio comercial, después voy a explicar bien esto. Pero América solamente tenía permitido comercializar con España, con ningún otro país. ¿Bien? ¿Por qué? Porque América era una colonia española. Bien, avanzamos entonces. Queda claro que esta institución, la Casa de Contratación, se encargaba entonces de regular y otorgar los permisos para el comercio. Si la Casa de Contratación no daba los permisos, no se podía comercializar. ¿Bien? Habían autoridades en el periodo colonial, autoridades españolas en América. Una de estas autoridades, como lo hemos dicho, era el virrey. ¿Qué hacía el virrey? ¿O de qué se encargaba? ¿Cuál era su función? El virrey era la autoridad máxima de España en América. Él era el representante del rey, por eso se llama virrey. Era el representante del rey en persona. Como dijimos, el territorio americano se dividía en distintos virreinatos, 4. Entonces, el virrey era la autoridad máxima, representante del rey en América, y lo que él hacía tenía la facultad de resolver distintos asuntos, ¿ya? Del propio rey. Él también lo que hacía era otorgar los títulos de gobernador, también de capitanes generales, y era el presidente real de las audiencias. El virrey entonces tenía un poderío casi absoluto en el territorio que él administraba, ¿bien? Se imaginarán que muchos luchaban y daban la vida por ser virreyes. También existían los gobernantes. ¿Quién eran los gobernantes? Imaginemos un virreinato, ¿verdad? Y este virreinato se subdividía en distintas provincias. Y cada provincia tenía un gobernante. Este gobernante justamente era designado por medio del virrey, ¿ya? ¿Y de qué se encargaba? Era capitán general, dirigía las fuerzas militares y también presidía la Real Audiencia, la cual daba cuenta justamente al Consejo de Gobierno. Es decir, el gobernante tenía un gran poder y era una gran autoridad dentro de las propias provincias que él mismo administraba. Y el gobernante debía darle cuenta después al virrey, el cual el virrey tenía que darle cuenta después al rey que estaba en España. Dato importante, chico, y dato curioso: ningún rey de España nunca pisó un suelo americano, nunca. Ningún rey de España vino a América. ¿Por qué no? Porque a los reyes de España solamente les importaba recibir el oro, la plata y los productos que venían de América, es decir, recibir ese goce económico, bien, recibir las ganancias que podía darle el continente americano,
pero no le importaba mucho cómo vivían las personas de América. Además que hay que comprender lo siguiente, en esos tiempos no habían aviones, por lo tanto la única forma de que una persona pudiera llegar desde España a América era vía marítima. Y justamente a veces ocurrían accidentes en el mar, habían tormentas, la tripulación a veces se rebelaba, habían piratas en esos tiempos, sí, los piratas no son solamente una imaginación de las películas, en esos tiempos habían piratas. Por lo tanto, los riesgos de venir de España a América eran muy grandes y no tenía sentido de que un rey de España viniera solamente a conocer el continente americano. Bien, dicho esto, entonces concluimos que ningún rey nunca, ningún rey de España pisó el continente americano. Es por ello que designaban virreyes. Existía otra autoridad que eran las capitanías generales. Estos fueron los territorios que eran dirigidos por un jefe militar, bien, que desarrollaban justamente lo que es el poder civil y el poder judicial. Resolvían justamente asuntos locales, tanto militares como judiciales. Si avanzamos, nos encontramos con los cabildos. ¿Qué eran los cabildos? Son lo que hoy en día podemos entender como municipios. Resolvían una variedad de asuntos locales, ¿ya? Los cabildos, bueno, existían dos modalidades. El cabildo abierto, el cual se integraba por distintas autoridades y también por los vecinos del lugar. ¿Quiénes eran los vecinos? Eran gente que tenían un poder adquisitivo, es decir, que tenían muchas propiedades, que tenían gran cantidad de riqueza y que tenían, no sé, indígenas a su mando, etc. Tenían, no sé, ganado, tenían grandes territorios para cultivar productos, etc. Eran la gente pudiente, ¿bien? Esos eran los vecinos. Entonces, en ocasiones habían problemas que resolver y se abrían cabildos, y estos cabildos eran abiertos en ocasiones. Pero también existían cabildos cerrados en donde solamente se resolvían los problemas a partir de ciertas autoridades, pero se dejaba fuera a los vecinos. ¿Bien? Finalmente, la Real Audiencia era el principal tribunal de justicia civil. Este era los que resolvían los problemas judiciales, los que hacían valer las leyes y los que dictaminaban ciertas penas y ciertos castigos a aquellas personas que justamente violaban aquellas leyes impuestas en esos tiempos. Para esto existía la Real Audiencia. Quisiera mostrarle esta imagen, la cual nos muestra muy bien cómo era una casa de un vecino de esa época. Como les dije, los vecinos eran personas que tenían gran poder económico. Ya como se darían cuenta, miren, un vecino vivía en una mansión prácticamente, en una casa grande. Dentro de las mismas casas habían patios internos, chicos. ¿Ya? Como se dan cuenta, al lado hay ranchos con animales. Aquí hay casitas ¿de quiénes? De los peones de esa época o de los indígenas que estaban a su cargo. El vecino vivía aquí adentro, tenía todas las comodidades y a los alrededores vivían las personas que estaban al cargo de él. Como se dan cuenta también, aquí tenían criaderos de ganado, tenían sectores los cuales utilizaban para la agricultura. La propia casa del vecino contaba con un pozo de agua, es decir, el vecino no tenía que ir lejos a buscar la casa. Mandaba a un peón que le fuera a buscar el agua que estaba en el propio patio del vecino. Las mismas casas tenían entonces toda una economía interna. Se sacaban los productos del patio, ¿cierto? Se cultivaban grandes extensiones de tierra, se criaba ganado, etc. Esta era la casa de un vecino, de un propietario pudiente de esa época. Ahora bien, hablemos de la economía colonial. ¿En qué consistía? La economía colonial consistía en la extracción de materias primas. ¿Qué quiero decir con esto? Se sacaban productos de América, pero no es que, por ejemplo, en América se confeccionaran muchas cosas, no. La verdad es que la economía era extractivista. Yo sacaba el producto, sacaba la materia prima y luego la llevaba o la comercializaba con España directamente. ¿Qué productos se extraían? En cuanto a los minerales, principalmente se sacaba el oro, la plata y el hierro. Era lo que principalmente les importaba a los españoles. El hierro se utilizaba principalmente para hacer armas y herramientas, ¿ya? Para hacer, por ejemplo, martillos, picotas, lo que sea, y para hacer espadas, cuchillos, escudos. La propia armadura era hecha de hierro, que es un metal bastante fuerte. El oro y la plata se utilizaban como metales preciosos, porque hay que entender que en esos tiempos no existía lo que son los billetes, sino que la economía era acumulativa.
yo acumulaba metales preciosos. Mientras mayor cantidad de oro, de plata, de joyas tenía, yo era más rico. ¿Bien? No existían cuentas bancarias, no. En esos tiempos yo era rico si acumulaba mucha riqueza. Por eso se extraía oro y plata principalmente. Además, se exportaban materias o productos textiles como ropa y también alimentos. También se sacaba de América, se extraía lo que es el tabaco, que lo estudiaremos en la clase de ciencias. Se sacaba algodón, se sacaba maíz, cacao, recordando que el cacao es proveniente de América. Se dio a conocer el cacao, materia prima del chocolate, a partir de los americanos, indígenas. ¿Qué otros productos se sacaban de América? Se traían perlas preciosas, ¿verdad? Que las personas, la élite, las personas acomodadas, clase alta, las lucían en sus collares, brazaletes, etc. También se exportaban animales, y animales exóticos, por ejemplo, monitos de la selva, entre otros. Y se llevaba o se exportaba gran cantidad de productos, materias primas, por ejemplo, el caucho, que se ocupa hoy en día para hacer neumáticos, el caucho. Quisiera mostrarles dos imágenes, las cuales nos resumen más o menos lo que era la economía extractivista. A la derecha podemos ver una imagen de un cerro del Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia. Este era el cerro de la mina de Potosí, ¿ya? En este lugar, este cerro entero era un yacimiento minero de plata. Se extraía gran cantidad de plata. En este cerro se cree que estaba hecho totalmente de plata, chicos. Imagínense. Era un lugar que los españoles quedaron maravillados cuando lo encontraron, pues era una gran riqueza. Imagínense un cerro gigante de pura plata. ¿Bien? Se cree que con toda la plata que sacaron de este lugar, los españoles podrían haber construido un puente que fuera desde América a España, ida y vuelta. Imagínense, y que hubieran caído 2 carros en este puente. Imagínense la cantidad de plata que sacaron a partir de este cerro. Ahora bien, ¿qué ocurría? No era todo, no podía ser todo maravilloso. Claro, se beneficiaba a la gente que estaban a cargo de justamente dominar esta economía, de vender la plata. Ellos eran los beneficiados. Pero los indígenas que sacaban este mineral, los indígenas que habían sido obligados a trabajar en la mina, la verdad es que sufrían condiciones realmente paupérrimas. Morían muchas veces porque ellos no tenían mascarilla ni tenían los implementos para poder justamente trabajar en una mina. Muchos morían por enfermedades pulmonares o respiratorias. Ocurrían accidentes como desplomes, ¿ya? Que se viven hasta hoy en día en las minas. Accidentes, por ejemplo, de explosiones. Todo tipo de accidentes que se llevaban a cabo o que ocurrían en esos tiempos, entendiendo que en esos tiempos no había prevencionistas de riesgo, importaba bien poco si un indígena moría porque era fácilmente reemplazable, pensaban los españoles. Entonces la verdad es que la gente que era obligada a trabajar en estos lugares sufría mucho y no gozó de ningún tipo de privilegio por la extracción de este mineral. Solamente fueron privilegiados aquellos españoles que justamente estaban a cargo de comercializar estos minerales. Al otro lado, ¿qué tenemos? Aquí hay un tronco de un árbol y se está sacando un producto muy especial, materia prima, el caucho. En Brasil, en la selva amazónica, se dio lo que es la fiebre del caucho. ¿Qué quiere decir esto? Los portugueses descubrieron que a partir de este árbol se podía sacar esta materia prima, desde la cual se podría fabricar productos de goma, entre otros. Como le había adelantado, el caucho se ocupa hoy en día actualmente para justamente crear lo que son los neumáticos y una variedad y sinfín de productos. Entonces, el caucho generó gran riqueza para la corona portuguesa. Bien, entonces chicos, ¿qué podemos entender? Primero que nada, que la economía del periodo colonial era extractivista de materias primas. Se sacaban las materias primas y se vendían directamente, en este caso a la corona española, y la colonia portuguesa ya comercializaba directamente con el territorio de Brasil. Bien, España estableció un monopolio comercial sobre sus colonias, como lo habíamos adelantado. ¿Qué era el monopolio comercial?
Las colonias españolas solamente podían comercializar con el reino español, no podían comercializar con otros países, estaba estrictamente prohibido. ¿Qué generó esto? Generó que los productos aumentaran de valor. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. España instauró un sistema llamado el sistema de flotas y galeones. Recordemos lo siguiente, durante ese periodo existía lo que es la piratería, como lo habíamos adelantado. Navegar por el mar, si uno era un comerciante, un mercader, implicaba un gran riesgo. ¿Por qué? Porque podían interceptarme los piratas, me robaban el producto y luego ellos lo revendían. Entonces, ¿qué hizo la corona española? Dictaminó lo siguiente: 1 o 2 veces al año salía desde España una gran cantidad de flotas. España llevaba productos a América. Este sistema se llamaba sistema de flotas y galeones. ¿Por qué? Porque las flotas eran los barcos de los mercaderes que iban cargados de productos. Y los galeones eran estos barcos de la armada que iban cargados con cañones e iban protegiendo y resguardando estas flotas. Bien, entonces aquí podemos ver en la imagen justamente las flotas que iban y los galeones que iban resguardándolas. ¿Para qué? Para que los piratas no pudieran atacarlos. Y estos barcos salían 1 o 2 veces al año, entonces llegaban de España, llegaban a América, llevaban los productos de España, bien. Los productos los dejaban principalmente en el puerto de Veracruz o de La Habana, ¿bien? Y luego ellos se devolvían a España. Ellos no hacían toda la travesía. ¿Qué travesía? Ellos no venían a dejar el producto a Perú, no venían los españoles a dejar el producto después a Chile y después a Buenos Aires, a Argentina, no. Lo que hacían era desembarcar en La Habana o también en Veracruz y dejaban ahí los productos y luego ellos se la arreglaban para distribuirlo a América. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, de Veracruz después enviaban el producto a Puerto Velo, a Cartagena, luego habían 2 rutas, podía ser ruta marítima o ruta terrestre, por dentro, ¿bien? Por dentro del territorio americano. Entonces, luego de Puerto Velo, llegaban al puerto del Callao y después al puerto de Valparaíso. El problema, chicos, era que, por ejemplo, llegaban los productos a Veracruz, de Veracruz se revendían a Puerto Velo. Imaginemos lo siguiente: si yo tengo un lápiz que me costaba 100 pesos en Veracruz, luego Veracruz lo revende a 150 pesos al puerto de Puerto Velo. De Puerto Velo lo revenden a 200 pesos para sacarle ganancia al puerto del Callao. Luego del puerto del Callao me lo revenden a mí, al puerto de Valparaíso, a 300 pesos. Entonces, ese lápiz que había llegado a Veracruz costando 100 pesos, a Valparaíso llegó costando 300 pesos, el triple. Ese era el principal problema del sistema de flotas y de galeones. Bien, y es por ello que después las colonias comenzaron a molestarse porque los productos tenían una inflación en sus precios, costaban muy caros. Y esto fue uno de los principales motivos para luego proceder a lo que es el proceso de independencia de las colonias americanas. Bien, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Espero haya quedado todo muy claro respecto a lo que es las autoridades, instituciones, formas de gobierno, lo que era la economía, lo que era el monopolio, el sistema de flota y galeones. Cualquier duda que ustedes tengan, primero les aconsejo vuelvan a ver el video, ya que hay mucha información en esta clase. Y segundo, si siguen teniendo dudas, háblenme directamente a mi WhatsApp o correo electrónico. No olviden que cada clase involucra una guía o un trabajo. Deben enviar según los tiempos establecidos y les aconsejo mirar cada pauta, porque ahí ustedes van a conocer bien los criterios de evaluación. Que tengan una muy buena semana. Se despide el profesor Cristian Troncoso.